Muy buenos días a todos los miembros de la Misión Carismática Internacional de Bosa. Qué bendición en esta mañana de domingo 15 de agosto estar nuevamente juntos. Este ha sido un gran mes. Tenemos en el mes de agosto la serie Visionarios y cada semana hemos estado viendo un tema muy importante acerca de cómo ser visionarios. Y como Iglesia Misión Carismática Internacional hemos recibido de parte de Dios una visión que tiene también unos pasos, que le hemos llamado también la escalera del éxito o los pasos de la visión, que son ganar, consolidar, discipular y enviar. Y la palabra que comenzamos en el primer domingo de este mes, el 1 de agosto, fue Romanos capítulo 10, donde dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y con esta palabra, cada semana hemos venido enseñando uno de estos 4 pasos. Y esa primera semana fue acerca del ganar, siendo ganadores de almas. El que gana almas es sabio. Porque dice esta palabra que cuando son enviados a predicar, lo primero que sucede es que las personas oyen. Eso es lo primero. Y ahí es donde ganamos a una persona para Cristo, cuando oyen el mensaje, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La segunda semana hablamos, la semana pasada, de un encuentro personal con Jesús, que es ese segundo paso, que dice que cuando oyen, entonces creen. Y en este aspecto hablamos acerca de la experiencia del apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, y tuvo un encuentro de 3 días en Damasco, un encuentro que transformó su vida. Y aprendimos acerca de las 5 cosas que una persona recibe en un encuentro. Les estoy haciendo un resumen. 5 cosas que recibe en un encuentro: salvación, sanidad, liberación, visión y llenura del Espíritu Santo. Y esto hace parte del segundo paso, que es consolidar. Entonces, ganar, consolidar. El día de hoy vamos a hablar acerca del tercer paso, que es el discipular. Discipular. ¿Y qué dice la palabra de Romanos? Que los que oyen, entonces creen e invocan el nombre del Señor. El discipular tiene que ver con una persona que ya es un seguidor de Jesucristo, ha tomado la decisión de ser un discípulo, de invocar el nombre del Señor y de tener una relación con Dios y una disposición para que el Señor siga formando su corazón, siga formando su carácter, siga transformándole conforme a la medida de la estatura de Jesucristo. Entonces, en esta hora, en este día, vamos a hablar acerca del tema reencontrándonos con Dios. Reencontrándonos con Dios. Y para hablar de este tema quiero citar un hombre de Dios llamado Jacob. Ustedes saben, Abraham, el padre de la fe, tuvo su hijo Isaac, e Isaac tuvo a su hijo Jacob y también a su hijo Esaú. Y Jacob, en él encontramos un hombre que tuvo un encuentro con Dios y tuvo un reencuentro con Dios. Se reencontró con el Señor y en ese reencuentro tuvo una experiencia sobrenatural que lo llevaría a otro nivel. Entonces vamos a hablar acerca de reencontrarnos con Dios. Quiero que miremos el pasaje de Génesis 28, versículo 12, que dice así, Génesis 28, verso 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré
hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob viene de un momento muy difícil porque acaba de salir de su casa, de huir porque su hermano Esaú quiere matarlo. ¿Por qué? Porque Jacob se presentó, se hizo pasar por su hermano para recibir la bendición de su padre como primogénito. Realmente el primogénito Esaú, quien nació primero, fue quien despreció su primogenitura, quien tuvo en poco su primogenitura. Y Jacob también se aprovechó de eso, entonces se hizo pasar por su hermano para que su padre le diera la bendición. Y de esta manera le quitó esa bendición de la primogenitura. Cuando su hermano Jacob viene a que su padre lo bendiga, tanto Esaú como su papá Isaac se dan cuenta que había habido un engaño aquí y que su hermano menor Jacob se había hecho pasar por su hermano mayor para quedarse con esa bendición de su padre, una oración de bendición hacia su primogénito. Entonces su hermano se llena de odio, de rencor, de rabia, enojo y quiere hacerle daño a su hermano. Y es cuando entonces Jacob tiene que salir, tiene que irse y su padre lo bendice para que él vaya a vivir a otro lugar y conserve su vida. Y su mamá también igual, le encomiendan que él vaya a vivir a otro lugar para que guarde su vida. Y entonces él, en ese camino a su nueva vida, en ese camino, después de estar viviendo esa angustia, de dejar su casa, de saber que su hermano quiere hacerle daño, él tiene un encuentro con el Señor. Y es este encuentro donde siente de parte de Dios estas palabras que le llegan al corazón diciéndole cómo el Señor lo va a guardar, no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Y por el contrario le va a dar una familia, le va a dar una descendencia, le va a dar una heredad, le va a prosperar, le va a bendecir. Y todo esto fue su encuentro con el Señor. Fue una primer experiencia donde Dios se le manifiesta para decirle: aquí estoy, soy tu Dios, nada te va a pasar, yo voy a guardar de ti, yo tengo el control de tu vida y de los días que vienen, de la familia que te voy a dar, y voy a cumplir estas promesas en tu vida. Y aquí tiene ese encuentro. Es un joven soltero y en este momento tiene esta experiencia con el Señor. Podemos decir entonces que esta primera experiencia es como el encuentro del cual hablamos la semana pasada, citando la vida de Saulo de Tarso, de cómo él perseguía a la iglesia, de cómo él era una persona religiosa, súper religiosa, y cómo tuvo una experiencia cara a cara con el Señor, en la cual él fue transformado. Aquí también sucedió lo mismo con Jacob, tuvo un encuentro. Todos los que hemos tenido un encuentro con el Señor podemos decir que nuestra vida no volvió a ser la misma luego de este encuentro. Si fue un encuentro genuino, si tuvimos un encuentro, no solamente si fuimos, porque como les dije hace 8 días, es diferente ir a un encuentro a tener un encuentro con el Señor. Pero los que hemos tenido un encuentro, como lo tuvo Saulo de Tarso, como lo tuvo Jacob, los que hemos tenido ese encuentro podemos dar testimonio y decir: mi vida no volvió a ser la misma. Ahora, unos pasajes más adelante, vamos a Génesis capítulo 32, estábamos en Génesis 28. Ya han pasado muchas cosas en la vida de Jacob. Estuvo viviendo en otro lugar, se encontró allí con su familia, trabajó allí, trabajó por una esposa. El padre de ella le dio no a la esposa que él esperaba, sino a su hermana. Entonces él perseveró y trabajó otros años más para casarse con aquella que amaba. Él allí ya había pasado a otro nivel en su vida, entonces tenía hijos, tenía bienes, había crecido, se había fortalecido, había madurado. Pero ahora llega el momento
en que se va a preparar para encontrarse con su hermano Esaú. Sabía que al paso de los años, quién sabe cuántas cosas habían sucedido en el corazón también de su hermano Esaú, y él, guiado por Dios, tiene que regresar para encontrarse de nuevo con su hermano. Y cuando él viene de camino, porque Dios le dice que vuelva, él va entonces con su familia, con sus hijos, va allí de regreso, envía unos mensajeros para ver cómo estaba la situación con su hermano. Génesis 32, verso 6 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Imagínense. Entonces él envía mensajeros y ellos le dicen: tu hermano también viene a recibirte, y 400 hombres con él. La verdad es que no es que viniera a hacer una comitiva para recibirlo y aplaudirlo, sino que venía con 400 hombres porque quería hacerle daño a su hermano, porque era el momento de su venganza. Verso 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Por qué tuvo temor? Porque estaba en peligro su vida. Y no solamente su vida, sino también su familia, sus esposas, sus hijos. Estaba en peligro lo que él tenía, lo que más amaba, y su propia vida. Entonces, aquí encontramos cómo Dios le permite a Jacob tener otro encuentro, al que llamamos entonces reencuentro, porque tuvo una experiencia con Dios nuevamente, pero a diferencia de la primera, esta experiencia era volver a encontrarse con Dios para vivir la situación que él tenía que confrontar, el encuentro o también el reencuentro con su hermano Esaú, para tener el carácter, la firmeza, la confianza en Dios, para que sucediera un milagro en su corazón y un milagro en el corazón de su hermano. Entonces el Señor le permite esta experiencia de reencontrarse con él. Entonces vamos a leer el versículo 22 en Génesis 32. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dese cuenta que entonces lo que él hizo fue tomar a su familia y enviarla para que ellos fueran adelante y él se pudiera quedar solo. Él quería quedarse solo para tener una experiencia con Dios. Y esta experiencia es la que nosotros llamamos ese reencuentro. Un reencuentro con Dios. A solas. Jacob no estaba con su familia, con sus hijos, con ninguno de sus siervos, sino que él entendió que era un momento para ponerse a cuentas con Dios, para clamar a Dios, para recibir el toque de Dios. Él sabía que no podía llegar a donde su hermano porque venía con 400 hombres y quién sabe qué iba a pasar allí. Entonces él dijo: yo no puedo presentarme a esa cita con mi hermano si no tengo un reencuentro con Dios. Por eso él separó ese tiempo. Ahora, quiero decirle a todos los miembros de la Misión Carismática Internacional la importancia de tener un reencuentro. Cuando yo asistí a un encuentro y tuve ese encuentro personal con Dios, mi vida fue transformada. Aún físicamente, mi cabello largo me lo corté al día siguiente de llegar del encuentro. Pedí perdón a mis padres, pedí perdón a muchas personas a quienes yo les había hecho daño. Comenzó una vida nueva, comencé a predicar, comencé a contar a las personas que yo había tenido una experiencia personal con el Señor y que mi vida había sido transformada. Comenzó algo nuevo en mi vida. Pero más o menos hacia los 4 meses después de haber ido a un encuentro, venía el reencuentro. En la iglesia, en ese momento, se realizaban los reencuentros
presenciales lógicamente, y también de 4 días, incluyendo un día festivo. Siempre era viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Casi todos los festivos del año teníamos reencuentros. Entonces yo me fui a ese reencuentro. Debo reconocer que lo que había recibido en el encuentro había sido de tanta bendición, me había fortalecido, sostenido, levantado, pero que también en ese momento yo necesitaba otra vez esa palabra del Señor, necesitaba otra vez ese nuevo impulso, necesitaba nuevas fuerzas, porque también comencé a vivir algunas luchas. Por ejemplo, una de ellas fue pensar, después de que llegué del encuentro, pensar que como yo había estado tantos años en la iglesia católica sirviendo allí, cantando las misas, dirigiendo el coro de la parroquia, siendo acólito, sacristán, y yo llegué a pensar que podría estar allí y que lo que había visto, que había recibido aquí en la iglesia, en la misión carismática, podía hacerlo allí, es decir, la alabanza que la cambiáramos, o las predicaciones que hiciéramos, encuentros, que hiciéramos reuniones como lo que yo estaba viviendo aquí en la iglesia. Pero realmente esto no venía de parte de Dios. Si yo hubiera hecho eso, tal vez hubiera vuelto atrás, hubiera vuelto al mundo, hubiera vuelto al pecado, porque estando sirviendo yo allí en ese lugar era donde yo practicaba el pecado y estaba lejos de Dios, aunque estaba sirviendo allí. Entonces yo sé que el propósito de Dios no era que yo fuera a hacer allí, en ese lugar, lo que había visto y había recibido aquí en mi iglesia. Pero algunas de esas cosas fueron las que comenzaron a venir a mi mente, a mis pensamientos, pero pues yo era un bebé espiritual, estaba inmaduro, estaba comenzando, tenía esa fuerza, pero necesitaba que me guiaran y no desviarme del propósito de Dios. Entonces, gracias a Dios, tuve un líder, Sigifredo Bolaños, que es pastor de la Misión Carismática en Pitalito, Huila, que estuvo muy atento de mí, que fue muy paciente de mí, y que en el tiempo del reencuentro él me dijo: mira, tenemos un reencuentro para que tú vuelvas a esa presencia del Señor, a reencontrarte con Dios, porque Él tiene para allí una palabra para ti. Él sabe lo que tú necesitas. Él tiene control de tu futuro. Y me motivó para ir a ese reencuentro. Entonces yo asistí a un reencuentro. El encuentro era solamente hombres o mujeres solamente, pero ya el reencuentro era mixto. Y también íbamos a lugares que eran fuera de la ciudad, o lugares especiales donde se podían dar estas conferencias, lógicamente siempre con todo el cuidado de que los hombres estaban en un lado, las mujeres en otro, pero el reencuentro era mixto y tremenda experiencia. Yo fui a mi reencuentro, fue en el mismo lugar donde yo tuve el encuentro. Yo les conté que fui a mi encuentro en un lugar que se llama el Colegio Colombo Sueco, aquí en Bogotá, en la séptima, con casi 170. Ahí mismo fue el reencuentro. Entonces fue muy bonito porque estuve en el lugar donde mi vida había cambiado. Estaba en el mismo sitio, pero ahora en mi reencuentro. Y allí en el reencuentro, entonces vamos a ver qué sucedió. En el reencuentro de Jacob con Dios, dice versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma.
Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Aquí tuvo entonces Jacob un reencuentro con Dios. Y en ese reencuentro, ¿qué sucedió? El Señor lo tocó, y ese toque que el Señor le dio lo dejó cojo, es decir, lo dejó caminando diferente. Y también ese reencuentro que tuvo le dio un nuevo nombre. Ya no se llamó más Jacob, que era engañador. Le dio un nuevo nombre, una nueva naturaleza, Israel, un nuevo corazón, un nuevo vestido. Y en ese reencuentro Dios le cambió el corazón a Jacob y también a su hermano Esaú. Porque si continuamos leyendo, entonces cuando ellos se encuentran, los dos hermanos, ya entonces su hermano Esaú no vino con los 400 hombres para hacerle daño a Jacob y a su familia, sino que algo pasó en el mundo espiritual. Y eso que pasó en el mundo espiritual con ese reencuentro que él tuvo, afectó el plano físico. Y algo pasó en el corazón de Esaú, y lo que sucedió fue que corrieron, se abrazaron como hermanos, se perdonaron, se reconciliaron. Qué bendición lo que sucede cuando nosotros tenemos esos tiempos de intimidad con Dios, como es un encuentro o como es un reencuentro. Esos tiempos a solas con Dios. Entonces lo que Dios hace es esto mismo. El Señor viene para cambiar nuestra manera de caminar. Es decir, que tú estás caminando de determinada manera y el Señor te corrige, te dice, así no es, ese no es el camino. Este es el camino, esta es la manera como debes actuar. Esta es la manera como tienes que guardar tus pensamientos. Este es el camino para tus sentimientos. Este es el camino para tus finanzas. Y Él nos corrige, nos toca. Ese toque de Dios. Y estoy hablando de esto acerca del reencuentro porque sé que muchos de ustedes necesitan tener un reencuentro con Dios. Que han vivido un encuentro, que asistieron a un encuentro durante este año o el año pasado, virtual o presencial, o años aún anteriores, pero que ahora necesitan un reencuentro como este reencuentro que necesitaba Jacob. Porque están frente a una situación en la que demanda una búsqueda de Dios. Jacob se encontraba frente a esa situación. Voy a encontrarme con mi hermano y mi hermano viene con 400 hombres contra mí. Necesito a Dios. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? Y tú dices, estoy viviendo dificultades, pruebas, luchas, tiempos de bendición. Porque también Jacob venía bendecido. En su encuentro él era soltero y estaba solo e iba huyendo. Ahora venía de regreso ya con una familia grande, habiendo sido bendecido, habiendo sido prosperado financieramente. Era otro momento, pero necesitaba ver a Dios de nuevo. Entonces tal vez tú dices, Dios me ha bendecido, yo fui a mi encuentro. Entre mi encuentro y el reencuentro pasaron 4 meses. De pronto entre tu encuentro y el reencuentro que vamos a tener este fin de mes, han pasado 4 meses o 10 meses o 1 año o 2 años, no sé el tiempo, pero yo quiero invitarte a ustedes los que han ido a un encuentro, pero que ahora necesitan un reencuentro con Dios. Vamos a tener nuestro reencuentro el próximo 26, 27 y 28 de agosto. 26 va a ser desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, 9 pasadas. De igual manera, el 27, que es viernes, desde las 6:30 en adelante. Y el sábado, también en las horas de la tarde, hasta más o menos las 6:30 de la tarde. Vamos a tener un reencuentro con invitados especiales, con pastores que van a ser esos enviados de Dios, como este ángel de Dios que visitó a Jacob
con un mensaje de parte de Dios, con un toque de parte de Dios. Y entonces Jacob entendió que era Dios mismo. Y cuando el ángel de Dios, el varón de Dios, le cambia el nombre, le cambia la naturaleza, Jacob puede decir: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Era Dios y yo no me había dado cuenta. Aquí estaba Dios, Dios me tocó, Dios me liberó, Dios tomó mi carga, Dios tomó mi preocupación, Dios tomó mi temor de encontrarme con mi hermano. Dios se me ha manifestado. Entonces tenemos también estas personas, pastores, que van a estar ministrando. Tenemos al pastor Jorge Rojas, que es el pastor de la Misión Carismática de Cúcuta. Va a estar ministrándonos. Va a estar ministrando también la pastora Anita Alonso. Estará también con nosotros la pastora Doris Perla. Y estará con nosotros el pastor Julián Flechas, que es el pastor de la Misión Carismática de Mosquera. Y vamos a estar mi esposa y yo como coordinadores y guías espirituales de este reencuentro, que va a ser muy, muy especial. Esta semana tuvimos nuestro encuentro de líderes. Algunos de ustedes estuvieron y fue un tiempo maravilloso desde el jueves, viernes y sábado. Un tiempo sobrenatural, un encuentro de líderes que estábamos esperando desde hacía mucho tiempo y que tuvimos esta oportunidad, esta experiencia. ¿Cuántos estuvieron en el encuentro de líderes? Levanten la mano. Líderes de célula, grupos Go, que pudieron estar en este encuentro de líderes. ¡Qué bendición! Ahora viene nuestro reencuentro. Esta próxima semana también vamos a estar en la convención de jóvenes. Aún se pueden inscribir todos los jóvenes. Ustedes pueden inscribir a sus jóvenes, a sus teens, aún desde los 9, 10, 11 años. Inscriban a sus hijos, a sus sobrinos, a sus discípulos, a sus amigos, a nuestra convención de jóvenes, que va a estar poderosísima. Y el 26, 27 y 28 vamos a tener este reencuentro. En este reencuentro va a suceder esto: nuestra alma va a ser librada. Como lo dijo Jacob: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él está diciendo: Dios me libró del temor, de la angustia. Dios me libró mi alma, porque él estaba en su alma desesperado, preocupado por su vida, pensando lo peor que iba a venir a él y a su familia. Pero el Señor lo libró. El Señor le quitó sus temores, sus angustias. El Señor le dijo: yo tengo todo bajo control. Y así fue. Él tenía todo bajo control. Cuando se encontró con su hermano Esaú, vio el milagro de Dios. Vio cómo Dios había cambiado las circunstancias, cambiado los corazones, cambiado el ambiente, pero que todo eso era fruto de una conquista en el mundo espiritual, con ese tiempo de oración, con ese tiempo a solas con Dios, con ese reencuentro. Cuando yo fui al reencuentro, hermanos, una cosa fue el encuentro, pero otra cosa fue el reencuentro. Ya había tenido la experiencia de conocer al Señor, de recibir su perdón, que sanara mi corazón, que me diera la salvación, la seguridad de la salvación, que rompiera mis cadenas. Pero aquí en el reencuentro, nuevamente el Señor vino para sanar todavía más cosas que habían en mi vida, para liberarme y romper cadenas que todavía tenía, para ministrarme a mi vida y también para llenarme del Espíritu Santo, que yo recibiera más de Él, que aprendiera más de lo que eran los dones, los frutos, los ministerios, el llamado. Y ahí en ese reencuentro yo entendí que mi futuro estaba en las manos del Señor. Como Jacob entendí que Dios tenía cuidado de mí, que Dios me había llamado y que me estaba cambiando el nombre, me estaba cambiando la naturaleza. Esto es lo que Dios va a hacer en este reencuentro. Dios va a cambiar tu nombre de fracaso, por un nombre de una persona exitosa, bendecida. Tu nombre de una persona que le ha hecho mal a muchas personas,
a la familia y a la comunidad por el nombre de una persona que va a hacer el bien a la comunidad, el bien a la familia, que va a ser un líder de influencia. Dios va a cambiar tu nombre, va a quitar ese nombre de amargura, de tristeza, de aflicción, de frustración, de fracaso, y te va a dar un nuevo nombre de bendición, de prosperidad, de salud, de éxito, de influencia, de conquista, de victoria. Esto es lo que el Señor va a hacer. Te va a dar una nueva naturaleza, un nuevo corazón, y va a quitar todos tus temores, que tú no tengas temor más de lo que vendrá. Es que me voy a encontrar con esta situación y no sé qué va a pasar. Ya no vas a tener más temor, porque tú mismo vas a decir: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y todos aquí estamos aprendiendo esto, hermanos, lo que les he venido enseñando estas semanas, porque es la visión de esta iglesia por la que todos pasamos. Yo pasé por aquí. Yo pasé por ser ganado, consolidado, discipulado y enviado. Ustedes se tienen que aprender estos 4 pasos: ganar, consolidar, discipular y enviar. Estas 3 primeras semanas ya hemos visto el ganar, consolidar y hoy el discipular. Y en el discipular, en este tercer paso, algo muy importante es la experiencia del reencuentro. Este reencuentro como el que tuvo Jacob, ese reencuentro como el que yo viví, el que vivió mi esposa y el que han vivido tantos de nuestros discípulos, de nuestros líderes que vivieron este reencuentro también, pero que hay muchos que faltan por vivir esta experiencia. Y la verdad que en este último año, con todo lo de la cuarentena, la pandemia, todo esto, no hemos tenido reencuentro. Ahora vamos a tener nuestro reencuentro y vamos a continuar teniendo nuestros reencuentros que hacen parte de este tercer paso de la visión, del discipular, y que es una experiencia distinta al encuentro con un propósito específico, y es que el Señor va a ministrar a tu corazón para seguir liberando y rompiendo cadenas, para seguir sanando tu corazón, para llenarte del Espíritu Santo y confirmar el llamado que te ha hecho, darte las herramientas para que tú puedas decirle: Señor, aquí estoy, ¿cómo te puedo servir? Aquí está mi vida. Y vas a ver cómo el Señor despierta en ti tu espíritu para servirle. Despierta el llamado que te hizo. Los dones del Espíritu Santo se van a avivar en tu vida y tú vas a sentir que pasas a otro nivel, entras a otro nivel, con un mayor carácter, como el carácter de Jesucristo, entendiendo el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, de otra manera. Así que va a ser un tiempo de gran bendición. Los que ya fueron a un reencuentro, esta palabra, para que con sus discípulos, con las personas que Dios les ha confiado, ustedes van a ir a cada uno de ellos y van a hablarles al corazón: necesitas un reencuentro, le vas a decir, como lo tuvo Jacob, y le vas a motivar, le vas a animar para que ninguno se quede por fuera. Los que no han ido, bueno, esta es la palabra del Señor para nosotros, para toda esta iglesia, nuestro reencuentro que vamos a tener a fin de mes, y para toda la iglesia este aprendizaje, porque el ganar, consolidar, discipular, enviar debe ser un estilo de vida nuestro siempre. Siempre lo ha sido y siempre lo debe ser. Y lo estamos enseñando en este mes de visionarios para afirmar ese conocimiento, esa estrategia, esa herramienta, esa bendición que el Señor nos ha dado, que es esta visión, en la que todos nosotros hemos sido bendecidos por Dios y en la que todos nosotros hemos podido ser bendición de Dios para otros. Amén. Entonces vamos a orar. Le invito ahí donde está a que usted levante sus manos y diga conmigo: gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por esta palabra, por esta enseñanza. Gracias, Señor, te damos, porque tú nos das la oportunidad no solamente de encontrarnos contigo, sino también de volvernos a encontrar, de tener un reencuentro,
de tener una experiencia contigo cuando lo necesitamos, cuando estamos enfrentando la adversidad, cuando estamos enfrentando alguna situación difícil, cuando estamos teniendo temores al futuro o temor a personas o a situaciones específicas. Pero tú, Señor, estás dispuesto siempre para tocarnos, para cambiarnos, para corregir nuestras vidas, nuestras sendas. Señor, aquí estoy. Dile: Señor, toma el control de mi vida. Yo quiero verte cara a cara como te vio Jacob y pudo decir: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Señor, no quiero tener una vida llena de temores, llena de inseguridades, sino que quiero confiar en ti y quiero aprender a buscarte a solas, como lo hizo Jacob, que envió su familia adelante para poderse quedar solo contigo y que tú pudieras manifestarte a él. Quiero tener estos tiempos a solas contigo para que tú te manifiestes a mi vida, para que tú te glorifiques en mi corazón. Quiero tener estos tiempos a solas contigo, Señor, para que tú cambies mi nombre, cambies mi naturaleza, me des un nuevo corazón, Señor. Aquí estoy, Dios mío, estoy dispuesto, Señor, como Jacob, para que tú tomes el control de mi vida. Ponme tu nombre, ponme tu sello. Libérame, Señor, de toda cadena, sáname de todas mis heridas. Líbrame, Señor, líbrame, Señor. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Por eso, Señor, nosotros estamos aquí como iglesia. Por eso te buscamos. Por eso nos congregamos. Por esto, Señor, vamos a tener nuestro reencuentro a final de este mes, Señor. Los días 26, 27 y 28 tendremos este reencuentro, Señor. Y el día 29 vamos a tener nuestra reunión presencial. Señor, todo esto lo hacemos porque anhelamos más de ti. Dile: Señor, yo deseo más de tu presencia, deseo más de tu manifestación en mi vida. Deseo ese toque tuyo que todo lo cambia, que todo lo restaura, que todo lo renueva. Yo necesito de ti, necesito más de ti. Mi corazón está dispuesto, Señor. Los que son líderes aquí, les voy a invitar a que oren por sus discípulos que van a ir al reencuentro. Y los que van a ir al reencuentro aquí, levanten sus manos y desde ahora diga: Señor, mi corazón está dispuesto para este reencuentro que vamos a tener el 26, 27 y 28 de agosto. Te pido, Señor, muéstrame tu gloria. Manifiéstate como te manifestaste a Jacob. Visítame de una manera sobrenatural. Usa la vida de los pastores, predicadores que van a estar en el encuentro para hablarme a mi corazón, para llegar a lo profundo de mi vida, Señor, y darme, Señor, esa oportunidad de recibir el toque tuyo, Señor, de ser lleno de tu Espíritu Santo, de que sea encendido en mi corazón el fuego tuyo y de que tú cambies en el mundo espiritual, Señor, desde el plano espiritual, tú cambies todas mis situaciones y circunstancias. Y esto se vea reflejado en el plano físico y vea yo las puertas abrirse, vea la restauración de mi familia, vea la restauración de mis finanzas, vea la restauración de mis sueños, vea tu gloria en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.